Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 56, en el que vamos a hablar de memoria con el doctor Lluís Fuentemilla. El episodio de hoy está patrocinado por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona, que cuenta con el sello de excelencia de María de Maeztu y es uno de los pocos institutos en el mundo que investiga el cerebro a todos los niveles. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Preparado? Hola, buenas. Sí, preparadísimo. A ver si funciona la entrevista de hoy, no como las anteriores. Bueno, pues voy a explicar quién es nuestro invitado de hoy, que me hace mucha ilusión. Es Lluís Fuentemilla, investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona y profesor en la Universidad de Barcelona, donde lidera el grupo de dinámica de la formación de memoria. Bienvenido, Lluís, ¿qué tal? Hola, buenas Clara, hola Hugo. Muy bien. Hola, Lluís. Muy bien. ¿Contento de estar aquí? Expectante, muchos nervios. Muchos nervios. Bueno, es un tema súper interesante el tuyo. Yo creo que, bueno, a todo el mundo le suena lo que es la memoria, ¿no? Así que seguro que a la gente le interesa un montón. Y mi primera pregunta sería respecto a esto, ¿no? Tú investigas memoria. Yo creo que todos, más o menos por nuestra experiencia personal, sabemos lo que es, pero yo creo que no es tan sencillo como la gente puede creer, porque hay varios tipos de memoria, ¿no? ¿No es así? ¿Nos puedes contar un poquito qué tipos hay y en cuál te centras tú en tu investigación? Sí, claro, es una pregunta muy compleja de responder en el fondo, ¿no? A ver, de entrada, cuando definimos memoria, tenemos que entender que nos referimos a todo aquello que podemos o que tiene un impacto en cualquier esfera de nuestra vida que no está presente en este mismo momento. Y esto implica desde acordarse de lo que acabo de decir mientras hablo, de la conversación que tuve ayer con mi pareja de qué cenábamos, y de la escuela donde iba cuando era pequeño. Entonces, todo esto es memoria. Pero también es memoria saber coger un piano y tocarlo. O coger una bicicleta y no caerse a la mínima. Eso también es memoria. O también es memoria si oímos un perro ladrar muy fuerte cerca de nosotros, espantarnos. También es memoria. Y también es memoria ver una tarántula y salir corriendo. En el fondo todo esto es memoria porque son fenómenos que se han aprendido. Hemos necesitado un montón de experiencia o acontecimientos que nuestro cerebro los ha llegado a representar y a mantener de forma que en el futuro nosotros los utilicemos de muchas maneras. Entonces, cuando hablamos de memoria tenemos que tener en cuenta que el impacto que tiene nuestro día a día es enorme y en muchas esferas. Pero para ser un poco clásicos a la hora de entender la memoria, en general nos gusta los modelos estándar, nos gusta entender la memoria en su curso temporal. Es decir, sabemos y tenemos evidencia de que los sistemas de memoria cerebrales que actúan para acordarnos de aquello que acaba de ocurrir en unos segundos previos son parcialmente independientes de aquello que ha ocurrido hace unos días o unas semanas. Y esto en sí mismo sabemos que es efectivo porque hay pacientes y personas que tienen lesiones en ciertas estructuras cerebrales que pueden mostrar un carácter amnésico, un problema para acordarse de qué hicieron hace una semana o 2 semanas, pero son muy hábiles y muy normales en funcionar, en acordarse de aquello que acaba de pasar. Entonces, a pesar de que todo sea memoria, es decir, ya no está presente y podemos evocarlo de nuevo, los sistemas se han separado. Y en mi caso, de forma concreta, lo que nos interesa en nuestro grupo es entender cómo formamos una representación, una traza, una huella de aquello que deriva directamente de la experiencia de nuestro día a día. Es lo que llamamos en el código clásico la memoria episódica, es decir, aquello que hace referencia a los episodios de la vida del día a día, que se podría diferenciar de otras memorias, como hablábamos, por ejemplo, de tocar el piano o de ir en bicicleta, que son lo que llamamos memorias procedurales. O memorias, por ejemplo, que hacen referencia a conocimientos del mundo que no dependen directamente de la experiencia. Por ejemplo,
saber cómo es el edificio del Taj Mahal o saber cuál es la capital de Argentina. No depende de que uno tenga que ir a visitarla, la sabe, lo conoce por libros, por otras formas. Qué interesante. Sí, al final lo llamamos a todo memoria porque está relacionado, pero al final son cosas diferentes, ¿no? Y lo que tú dices, hay procesos diferentes, partes del cerebro involucradas diferentes, entiendo, ¿no? Exacto. Y tú te centras en esa lo que muchas veces conocemos por memoria en el día a día, lo que casi todos pensamos es, pues eso, acordarte de el viaje que hiciste el año pasado quizás o de lo que cenaste ayer, ¿no? Ese es el tipo de memoria que tú investigas sobre todo, ¿verdad? Exacto. Nos referimos a entender cómo podemos registrar nuestra actividad del día a día, digamos. Sería lo más parecido a lo que quizás sea más asequible así a nivel del día, de lo que la gente puede entender, lo que llamamos memoria autobiográfica. Sería quizá un paralelo. Vale. Y es un poquito lo que investigamos. Estupendo, estupendo. Yo creo que nos ha quedado claro y luego encima, pues eso, ya nos has dicho hasta cómo se llaman los diferentes nombres, por si alguien quiere saberlo y que puedan también, pues los estudiantes de psicología, ¿no? Esto lo estudian, pero esto es algo que yo creo que, por ejemplo, en bachillerato no era algo que estudiáramos. Entonces, cuando hablamos de memoria muchas veces es, vale, pues lo que hice ayer o eso, recordar datos, pero va mucho más allá, como tú dices. Estupendo. Hola Luis, buenas tardes. Soy Hugo, como dijimos antes. Una preguntiña. Muy a menudo se utiliza la metáfora de nuestra cabeza es como un ordenador. Yo creo que últimamente se usa menos y seguramente a ti no te guste esa metáfora. Así que a ver si nos puedes decir qué es diferente de cómo almacena la memoria y accede a ella un ordenador y cómo lo hace un cerebro humano, por favor. Muy bien, Hugo, sí, tienes toda la razón. Y de hecho esta metáfora se sigue utilizando. Yo creo que está en nuestra forma de pensar, a pesar de que en la forma de entonar la pregunta ya sea como si habláramos del pasado. Y sin duda responde a una cuestión histórica, ¿no? Es cuando hubo la aparición de los ordenadores y se empezó a ver la capacidad de procesamiento y se empezó a hacer pruebas. Se dieron cuenta que había muchos símiles en el concepto de procesamiento de información y se utilizó y se sigue utilizando como un paralelo a lo que debe hacer el cerebro. En cuanto a la memoria, a pesar de esto, hay muchos paralelos y muchas formas en las que uno puede contener o asumir que el ordenador es un buen símil y en muchas otras cosas ya sabemos que no es así. Por ejemplo, la idea de que el ordenador representa información, es capaz de almacenar porque le entra de fuera, es una metáfora y es un símil que es adecuado para entender nuestra memoria. Es decir, nosotros adquirimos experiencia y almacenamos. Somos como un poco el síndrome de Diógenes. Nuestro sistema es increíblemente capaz de mantener y de representar y de que persista durante mucho tiempo muchísima más información de la que nos podemos imaginar. Y en este sentido, todo lo que es el disco duro, la idea del RAM, todo esto sigue siendo una buena metáfora en algunos aspectos. Como más potencia, como más almacenaje, mejor uno se puede hacer tareas de procesamiento, XXX. Lo que sabemos a pesar de esto es que hay muchas cosas y algún símil o alguna forma de pensar de cómo el ordenador se puede trasladar al cerebro que no funcionan. Una de ellas es la flexibilidad y la capacidad que tenemos para reestructurar muy rápidamente y reaprender y reutilizar todo aquello que teníamos almacenado. Es decir, a diferencia del ordenador, el humano, los humanos y en general casi todas las especies que tienen un sistema nervioso hasta cierto punto con cierto desarrollo, una de las que tienen es que son capaces de almacenar muy rápidamente, como el ordenador, pero a la vez son capaces de aprender a volver a aprender. Se autogestiona. El mismo sistema adquiere la forma, adquiere unos mecanismos, unas habilidades de saber qué es y cómo debe aprenderse para ser óptimo en tu día a día. Por ejemplo, en mi caso, en mi vida, en mi tipo de situación familiar vital, mi sistema cognitivo, mi memoria, habrá optimizado la forma de funcionar de una manera que me ajuste a las necesidades que tengo. Si tengo que trasladarme a otro país a hacer otro tipo de actividad, de aquí 5 o 10 años quizá funcione totalmente diferente o muy diferente, sin que yo haya cambiado. Entonces, el ordenador es mucho más estático conceptualmente. Sí que es capaz de almacenar mucha información, es capaz de procesar mucha más información. De hecho, no voy a entrar en este tema, tampoco es el tema o el campo que yo conozco, como es el tema de inteligencia artificial.
Hay sin duda grandes diferencias de potencia, sigue habiendo ahí ordenadores espectacular, pero la lucha actual no es en potencia, sino es en flexibilidad. Y esto, el sistema nervioso y el sistema cognitivo humano aún está mucho por encima, o creemos. Es posible que algún día esto se invierta, ¿no? Que el sistema artificial adquiera esta habilidad con mucha más potencia. Ya veremos qué pasa. Qué interesante. Vale. Somos más O sea, flexibles. Perdona, Hugo, iba a decir que luego otra diferencia que se me ocurre así pensando es que en el ordenador, si tú guardas archivos, cuando luego los recuperas, los abres, están tal cual los dejaste, o puedes ver una También. foto y tal, ¿no? Pero cuando tú recuerdas algo, muchas veces no puedes recordarlo con tanta viveza, con tanta exactitud, o incluso a veces metes cosas ahí que no son Exacto. reales. De hecho, creo que has dado en uno de los aspectos diferenciales importantes, ¿no? Es decir, nosotros podemos preservar y representar mucha información, pero para no perder flexibilidad y sabiendo que tenemos también límites en nuestras capacidades, la fórmula que creemos que el sistema ha adoptado es no dejar de aprender, es decir, que nunca pierdas la habilidad de aprender cosas nuevas, pero para ello vas a pagar un precio. Es que tendrás que ir transformando, exacto, es un equilibrio. Es la cara y la cara y la cruz del sistema, que a la vez son óptimos, porque imaginaros realmente que nos acordáramos exactamente con la misma nitidez aquello que acaba de ocurrir hace unos minutos que aquello que ocurrió hace 20 años o 15 años, por si hay gente joven escuchando. Realmente nuestro día a día sería un colapso, porque si hacéis el ejercicio de cerrar los ojos y revivir, ¿no? Intentar recuperar el máximo, reexperienciar, digamos, ¿no? En lo que ha ocurrido hace unos minutos no es muy próximo, es realmente, y si fuera un elemento con algún contenido emocional, imaginaros, ¿no? Se ponen los pelos, ¿no? Otra vez se eriza todo. Con el paso del tiempo, estas memorias ya, ahora sí, es decir, si vamos por el campo emocional es muy obvio, pero incluso en otros sistemas no nos interesa realmente revivir así. Nos interesa quizá que quede aquello que es esencial para el futuro, ¿no? Y que lo que no sea tan esencial, que se diluya, si acaso, un poquito. Es un poco como el MP3. En plan, en vez de tener toda la calidad del audio, lo comprimes. Exacto. Y lo interesante de esto es que el propio sistema se autoorganiza. Es decir, nosotros no tenemos por qué ir dando vuelcos ¿no? Es decir, cada noche hacer una organización, venga, a ver, ¿qué ha pasado hoy en referencia a ayer? ¿Qué borro? ¿Qué dejo de borrar? El propio sistema, sistema organiza y no te das cuenta, no te das cuenta y a veces hay cosas que no las puedes recuperar, cosas que sí. El olvido, ¿no? Es un gran desconcierto, ¿no? Sí, a mí me ha pasado alguna vez, de repente un día dije, ostras, la gente del instituto, no, alguien me nombró a alguien y era como que me vino y me había olvidado que esa persona existía. Entonces luego empecé a intentar recordar gente del instituto, compañeros de clase de solo un año, ¿no? Porque nos iban cambiando y digo, es que no me acuerdo de sus nombres. Claro, esa información ya no es relevante para mí, ¿no? Supongo que mi porque cerebro... había mucho cambio, dices. Sí, bueno, en mi instituto... No fueron 10 años seguidos. No, mi instituto siempre, cada año estabas con gente diferente. Entonces... Qué locura, de instituto. Sí, bueno, para juntarnos y que nos hicieran grupos muy concretos, ¿no? Pero que es una información que yo esperaba no haber perdido y me sorprendí a mí misma, ¿no? De que eso ya no estaba. Claro, imagino que el problema mayor debe ser cuando todo el mundo se acuerda de ti, pero tú no te acuerdas de nadie, ¿no? Es como ahí es cuando ves que un poquito los... Es bueno y malo a la vez. A mí me suele pasar más al revés, ¿eh? Me suele pasar que me acuerdo de la gente y ellos no se acuerdan de mí. Es cierto que realmente es increíble cómo parece que sea todo un poco arbitrario cuando en el fondo no lo es tanto, ¿no? Es decir, si fuéramos capaces de determinar qué nos vamos a acordar y qué no, no sé si lo haríamos bien. Este es el problema, ¿no? El propio sistema te da como segundas oportunidades, a pesar de que no sean voluntarias. Te da como avisos. Estoy haciendo una metáfora que no es bien cierta, ¿eh? Pero el propio sistema se encarga un poco de que tu día a día vaya dando señales de si esto es más o menos relevante. Esto por un lado. Por otro lado, también hay diferencias entre nosotros, ¿no? Como la gente que se acuerda muy bien de las caras, incapaz con los nombres. Estos son otros fenómenos que ya van más acorde con otras historias. Pero lo interesante es que el propio sistema se autoorganiza y lo hace de forma no voluntaria, digamos, ¿no? Nuestro día a día va a enseñarnos qué pasa. Vale. Entonces...
Esto abre muchos subcocos. Yo una cosa tenía, lo de dormir y que haga limpieza el cerebro, eso me recuerda al desfragmentador de disco del ordenador. Exacto. ¿Qué es eso que están como los recuerdos, los archivos del ordenador están como fragmentados en un montón de sitios y entonces como que los va poniendo, ordenando en un sitio del disco? Bueno, y lo interesante de este símil, que en cierta manera se asemeja bien a cómo concebemos este fenómeno que estamos hablando, es que no es que lo reorganice y lo desfragmente para simplemente coger la información más importante, sino que haciendo esto libera espacio, ¿no? El concepto de liberar espacio es esencial, creemos, por una cuestión de límites en el sistema, ¿no? La última pregunta de mi turno, porque dices esto, ¿qué capacidad de memoria tiene? Porque lo tengo leído por ahí, pero no me acuerdo cuánto es. Bueno, ¿qué capacidad tiene la memoria en teras o en lo que sea de ¿Nuestro guardar cerebro? cosas? Sí. A ver. Vamos a googlearlo. No, ¿sabes? Perdón, es que vi una charla hace poco que justamente hablaba de esto, pero no sé si la voy a encontrar. ¿Ah, sí? Sí. No sé si es el momento. A mí me resulta difícil. Bueno, es verdad que los teras sí que me los imagino porque me acuerdo que mi disco duro del doctorado era de 3 teras, ¿no? Creo. ¿Puede ser? Qué gordo, ¿no? Eso es mucho, sería 1. Mucho, ¿no? Sería 1. Claro. Sí, estoy confundiendo igual era el... ¿Cómo se llamaba el ordenador superordenador que estaba en Barcelona? ¿El Mare Nostrum o algo así? Ah, sí, no. Oye, en relación a lo que comentas, hubo un estudio hace poco que es una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuánta información realmente podemos representar, ¿no? Mantener en memoria? Es una pregunta básica. El problema es que la cuantificación de ese fenómeno. Pero hubo un estudio que hizo una aproximación con modelos de cuánta información en base a la cantidad de neuronas que se estima que hay en un cerebro adulto, humano, y la cantidad de sinapsis que hay, que es un ya quizá lo habéis escuchado de otros, ¿no? El número gordo. Entonces, haciendo esta cuantificación, llegó a la conclusión de que el cerebro puede llegar a mantener o preservar 2,5 petabytes. Eso es mucho, ¿no? Es mucho. Pero el problema que nos lleva a esto es, quizá la pregunta no es tanto cuánta información podemos llegar a mantener o preservar, que probablemente es mucha. Hablo en petabytes, nadie sabe bien qué es, pero para que nos hagamos una idea, se cuantificó la información que había en la librería del Congreso, pero la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Se cuantificó, allí se puede cuantificar, ¿no? En ítems, en libros, mapas, y se calculó que allí había 50 petabytes, para que nos hagamos una idea. O sea, el cerebro puede mantener, según esta estimación, que es una estimación, es un modelo, no tiene por qué ser cierto, es uno reciente que hubo en una revista conocida, es mucho menor que esto. El problema, ¿no? Uno diría, pues cae mucho menos que una biblioteca, por lo que realmente es que somos un desastre, ¿no? Es decir, no parece tanto, la verdad es un poco decepcionante. No parece tanto. El problema, en el fondo, el problema de la representación no es a nivel biológico, a nivel evolutivo, no es cuánta información seamos capaces de almacenar, sino cuánta información somos capaces de gestionar sin morir en el intento. Es decir, sí, y aquí es donde entra la metáfora, es donde entra otro aspecto muy relevante que no es tanto mi campo, pero con la metáfora de ordenadores es relevante, es la energía que necesitaríamos para para acceder a esta información en cualquier momento y tenerla siempre ahí cada milisegundo de nuestra vida. Entonces, claro. Exacto, aquí si se hacen cálculos, nos da que para tener energía para mantener, como nuestro cerebro, esta información, necesitaríamos la misma energía que consume por segundo unas 200.000 personas o algo así, ¿no? Wow. Sería el ejemplo. Dios, qué caro. Claro, entonces, claro, aquí el tema es saber cómo nuestro cerebro es capaz de mantener tanta información a tan poco coste. Claro, energético. Eficiente. Claro. Exacto. Y ahí es donde está es otra de las cosas que con el paralelo con la informática o con los ordenadores no funciona. Es decir, aquí hay algo más, ¿no? Tiene que haber algo más. Bueno, a lo mejor lo de bajar la resolución, ¿no? Lo de que no sean memorias con tanto nivel de detalle, no lo sé. Bueno, también está que realmente lo del cálculo de petabytes, que desde este artículo es un cálculo aproximado en base a una propiedades biofísicas del cerebro, que es cálculo de neuronas y sinapsis. Pero bueno, en el fondo, ya por ahí no va, ¿no? Está claro que por ahí no va. Que un petabyte son 1000 terabytes, ¿no? Un terabyte, 0,001 petabytes. Sí, son 1000. Vale.
Sí, señor. Vale, bueno, pues ya vamos a cambiar, ya no dejamos los ordenadores a un lado y nos pasamos a la cocina, porque yo tengo que preguntarte una cosa muy importante que creo que todos hemos experimentado, que vas a la cocina y a coger algo, ¿no? Estás en la habitación, vas a la cocina y cuando llegas a la cocina ya no sabes qué estás haciendo ahí. Y dices, bueno, pues nada, me vuelvo a la habitación. Y según te vas volviendo, te vuelves a acordar de lo que querías y vuelves, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué nos olvidamos tan rápido al cambiar a otra habitación? O no sé si es por eso o no. Tu culpa es a la habitación, ¿eh? Claro. Bueno, es que justo es cuando cambias y luego cuando vuelves, no lo sé, cuéntanos. Claro, estas son preguntas que nos incumben a todos, ¿no? Porque nos pasa constantemente, Sí. o incluso peor, ¿no? Lo de buscar algo que tienes... Literalmente estás Puesto. en contacto en la mano, ¿no? Es otra vez. O sea, ya es el cuerpo te está señalando dónde está y tu mente no te sigue. Claro, cuando hablamos de memoria, en el fondo, ¿no? Simplificamos el fenómeno quizá al proceso a representación, acceso, ¿no? Como si fuera la metáfora del ordenador. Y aquí está un poco también otra disyuntiva, que es... Encima de todo esto hay un sistema cognitivo general, ¿no? Hay un sistema que trabaja de forma paralela en el que incorporan otros fenómenos, otros aspectos que nos son muy importantes del día a día, como es la atención, funciones de control, hay los sistemas perceptivos en sí mismo, ¿no? De filtraje de información. Entonces, claro, todo esto interviene e impacta en cualquier proceso de memoria y cualquier momento en el que tu representación pueda ser interferido por cualquier cosa, esto supone el riesgo de que esto desaparezca de tu memoria o de tu memoria consciente, digamos, porque lo interesante es que desaparece, ¿no? Tú vas a la cocina, ¿por qué iba aquello? Pero puedes volver a recuperarlo, ¿no? Ha desaparecido, pero no ha desaparecido. Es como una especie de situación un poco paradoxal, ¿no? No está en acceso consciente, pero sí que está, porque casi si haces el circuito inverso, a veces o buscas una clave, ¿no? Algún elemento y dices, a ver, ¿de dónde venía yo? ¿Por qué venía aquí? Esto lo hacemos todos, ¿no? Inconscientemente recorremos el sentido inverso. Además de esto, también sabemos actualmente que a pesar de que nuestro sistema, nuestra experiencia sea continua, ¿no? Es decir, nosotros nos levantamos y nos vamos a dormir, y es una película, ¿no? En el fondo, a pesar de que, ¿no? Si uno no hace siestas... ¿no? Un plano secuencia. Un plano secuencia. A pesar de esto, si hacéis el ejercicio de recuperar cosas de vuestros elementos del pasado, vuestro recuerdo es como en burbujas, ¿no? Pasó esto, ¿no? Algo, un acontecimiento. Sí. Pasó aquello, ¿no? Pasó tal. Pero nosotros, en general, no hay ningún momento en nuestro día a día que nos dedicamos a lo que llamamos segmentar, ¿no? Que en el habla también se ocurre este fenómeno, ¿no? En partir las cosas, ¿no? Nuestra experiencia es continuada, pero nuestra memoria parece que después va a hacer paquetes, va a hacer bloques. Y uno de los fenómenos que creemos que ayuda a hacer estos bloques, pero estos son investigaciones actuales, hay evidencia tanto en animal como en humanos, pero el ingrediente que ayuda a que separe los episodios es cuando hay cambios contextuales en nuestro día a día. Esos cambios de salir de casa, ¿no? ¡Pum! Entrar en la cocina. Nueva escena. Nueva escena, exacto. Esto en películas es muy cómodo, ¿no? Porque hay un corte que cambia. Sí. Entonces, esto sería lo que hablaríamos es, hay una narrativa y de repente empieza otra totalmente diferente. Y estos cambios, nuestro sistema, parece ser que los identifica, básicamente porque son momentos que tu narrativa, tu día, tu momento, no puede predecir fácilmente, ¿no? Genera un error de predicción, que es lo que pasa en las películas, ¿no? Entonces, este error de predicción, lo que, en forma de hablar, indica a nuestro sistema, oye, donde estabas ya no funcionan tus predicciones, tienes que cambiar la forma de pensar, ¿no? Digamos, y esto se traduce en como si fuera un episodio diferente. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a buscar algo a otra habitación, esto es totalmente inferencial, ¿eh? Pero quizá lo que nos pasa es esto, ¿no? Que estamos en un contexto, tenemos un sistema de representación que está activo, nos movemos, cambiamos el contexto, digamos, espacial y a la vez también mental, ¿no? Y ahí, como empezamos otra situación, nuestro cerebro
le cuesta volver donde estaba, ¿no? Y ahí es como de... Sí. ah, Esa era mi hipótesis, Luis. pues bien, pues mira, pues, Acordándome de, bueno, porque Luis y yo coincidimos hace años cuando yo estaba haciendo el doctorado en el mismo grupo, ¿no? Había subgrupos, tú estabas en el de memoria, yo en el de Huntington, pero me acordaba de algún seminario, de oír esto, ¿no? Del cambiar de, digamos, de una habitación a otra, de un plano al otro. Entonces digo, pues tendrá que ver. Y en relación a esto, un subapunte, no sé si habéis visto la película de The Father, no sé si en español la han traducido como El Padre, no. seguro, Bueno, no, pues yo la recomiendo. Sí, muy bien. Así La recomiendo. va de esta... Tiene que ver cocinas. con la memoria y la demencia y, bueno, ya me diréis cuando la veáis, pero yo la recomiendo a todo el mundo. Muy bien, Muy bien. A ver qué nota tiene Film Affinity. exacto, un 4,3. Yo tengo, o sea, a mí esto que dice Clara me pasa relativamente a menudo en el trabajo. O sea, que, sabes, estás con una tarea y a lo mejor pues te llaman por un lado o incluso sin que te llamen igual piensas, ay, también tenía que hacer esta otra cosa. Y luego vuelves y dices, ¿qué iba a hacer? ¿O por qué estaba clicando aquí? ¿Por qué? Claro. Eso me pasa de vez en A mí cuando. también. Sí, No tanto en la cocina, sí. claro, y es una de las cosas que también van, ¿no? Cuando nos hacemos mayores, a medida que va avanzando nuestra edad, digamos, ¿no? El sistema de gestión de estas interrupciones también se va empobreciendo, porque es muy demandante realmente mantener activamente memorias y a la vez operar en forma paralela, activar, desactivar. Esto demanda un montón al sistema, ¿no? Entonces, hay algún estudio que muestra cómo a medida que uno se va haciendo mayor, sobre todo estamos hablando de edades avanzadas, sin hablar de, digamos, situaciones patológicas, ¿no? O de casos neurológicos, la propia degradación de todos nosotros, ¿no? O degradación, o digamos de... Bueno, sí. Sí, en el fondo, Es cierto, un concepto muy duro, pero muy cierto. La desfragmentación de nuestro sistema lo que hace es tener que optimizarlo, ¿no? No, lo que quería decir es que gestionar estos cambios es demandante, ¿no? Y entonces... Por eso yo creo que hay que dejar de hacer tanto multitasking. Ya, No sé si tú estás de acuerdo. Sí, hombre, sin duda. Tiene claro un buen vídeo de eso en Cerebrotes. Tengo un vídeo sobre eso recomendamos. porque me invitaron en la radio a hablar de este tema y yo soy una fiel defensora del monotasking, o sea, de bloquearte un tiempo para hacer una única tarea, Muy porque bien. si no es lo que tú dices, te pones a responder emails, a mirar otra cosa y se te ha olvidado dónde estabas. Es lo que se llama, ¿no?, el coste de cambio, el switch cost, Exacto. ¿no?, que realmente cuesta. En fin. Claro, y en el fondo, esto genera una memoria, funcionar así. Este es el problema, ¿no? Es el hábito. Ya sabes, tú también sabes de Sí. esto, ¿no? Clara. El hábito. El hábito, es decir, genera un tipo de aprendizaje, no digo que esté descrito así, pero sí que se genera, el estilo cognitivo es algo que se aprende, ¿no? Cuando tú llevas mucho tiempo trabajando en una forma de en un estilo cognitivo, digamos, al final también genera propensión a este estilo. Sí, Entonces, totalmente. no somos conscientes de que hay ciertas cosas, sobre todo, por ejemplo, en el campo de la investigación, que requiere, ¿no?, pensar, que requiere profundizar en la forma en los conceptos, que requieren tiempo, digamos, ¿no? El propio proceso no puede ser instantáneo. Aprovechando que me estáis dando un poco pie por esto de cambiar de temas, 7,7. Ay, muy bien. La película de la que habla Clara. Buena nota. Exacto. bueno. Y después también hablando de esto de envejecer, pues nos interesa preservar la memoria o mantenerla tan buena como sea posible. Y además, seguramente tenemos muchos oyentes que son estudiantes. Entonces, ¿nos puedes dar algún consejo para memorizar cosas de forma efectiva a mayores de comer rabos de pasa, entiendo, y nueces? ¿Algo más? Pues casi que son las mejores, Esteban. No, a ver, en el fondo hay muchos ingredientes que benefician o favorecen poder memorizar, aprender, digamos, porque memorizar es un concepto que tiene en este contexto pueden haber estigmas que no son los que interesan, ¿no? Digamos, estamos entendiendo que aprender, ¿no?, que es igual de relevante. Sin duda hay fenómenos que sabemos que aparte biológicamente sí tienen mucho sentido, como es la motivación. Esto es esencial y eso también tú, Clara, sabes de esto. Otro aspecto Muy motivado. Muy motivado. Otro aspecto muy relevante, aunque sea muy trivial conceptual este sentido, es nuestro sistema, nuestra memoria no está preparada para aprender algo que no está enlazado con nada. No estamos preparados para esto. Nuestro sistema, uno lo puede hacer y lo hemos hecho siempre y lo seguiremos haciendo, pero es de pedirle a nuestro sistema de memoria que haga algo que no es óptimo, que no, por lo que va. Tú hablas de memorizar cuando estás estudiando en el instituto, ¿no? Textos. Memorizar texto, todo lo que sea, simplemente lo que sea. Bueno,
la palabra mala sería el empollar, ¿no? El empollar no funciona. Quizá te puede sacar de un apuro, pero en el fondo nuestro sistema no funciona así, ¿no? No está preparado para esto. Hay gente que le va mejor, obviamente, siempre hay diferencias. Pero una fórmula que funciona bien es simplemente intentar enlazar, es decir, que las cosas tengan sentido para uno, ¿no? Hay cosas que son difíciles de que tengan sentido, ¿eh? Pero porque hay cosas que uno tiene que aprender, quizá. La cuántica. Bueno, la cuántica aún da para pensar, pero yo qué sé. Sí, pero imagínate, por ejemplo, yo pienso un idioma nuevo, que cuando tienes que memorizar palabras, si no se parece a ninguna palabra que tú conozcas y tal, Claro. es verdad, es difícil. Es muy difícil. Yo intentaba cuando estudiaba, ahora ya no me pongo activamente a estudiar ningún idioma, pero pues eso, hacer conexiones con otras cosas que me recordara otra palabra o a algo, porque es que si no, es muy difícil, ¿no? Exacto. De hecho, hay estrategias también. De hecho, el problema de cómo maximizar nuestro aprendizaje, lo que podemos retener, es algo que ha estado en toda la historia de la humanidad, ¿no? No sé si os habéis leído sobre lo llaman el método Loki, ¿no? El método del lugar. Esto es lo que utilizaban No sé. los griegos ya, y aún es útil, y se utilizan experimentos para aprender, para entender cómo funciona la memoria. Que básicamente la retórica de griega, ¿no? De los políticos que tenían que salir y todos los actores, ¿no? Grandes discursos con mucho diálogo, mucho texto que aprender. Entonces, bueno, evidentemente es muy complicado. Entonces, idearon lo que llaman el método Loki, que lo que hacían es básicamente esto, darle sentido o darle anclaje a algo que de entrada sería un poco relevante para ti, darle algún anclaje a algo que tu sistema está preparado para aprender. Y lo que hacían era básicamente utilizar un espacio, una plataforma espacial de representación, como podría ser, lo más fácil es pensar en la casa de cada uno, que la tiene muy bien asimilada, ¿no? Los espacios. Yo puedo cerrar los ojos y, o sea, ya os suena esto, ¿no? Ahora que lo dices, sí, me acuerdo de ver algún documental donde gente que gana competiciones usan este método. Es decir, lo que haces es simplemente buscar elementos de asociación, porque como le estás pidiendo al sistema que haga algo que no tiene referencia, pues le das una referencia. Entonces, a base de entreno esto se puede ejercitar y funciona bastante bien. Tampoco no digo que esto es lo que se tenga que hacer para estudiar. ¿Pero esto qué sería? Que si tienes que imaginarte, no sé, algo de historia de un rey de no sé qué, te imagines que ese rey está en tu salón y luego la reina... Exacto. Te tienes que ir imaginando el recorrido. Exacto. ¿no? Entonces tú te haces un recorrido primero mental y vas ubicando cada elemento que quieres acordarte en un espacio Qué útil, ¿no? Es muy útil. Una historia, al final es también temporalmente, ¿no? Te lo vas imaginando. Y esto evidentemente no significa que lo hagas una vez y te acuerdes, pero lo ejercitas un poco y digamos que la cantidad de información que podrás retener por tiempo se va a multiplicar que el mero hecho de intentar hacer, ¿no? Una lista una tras de otra. Como podéis comprobar, eso tampoco es la forma de aprender, pero nos emplaza a este ingrediente de que nuestro sistema aprende cuando puede conectar las cosas. Es cuando realmente funciona. Claro. A mí me pasaba con las hojas del libro, perdón. O sea, a veces me pasaba que estudiaba algo y luego cuando tenía que recordarlo me acordaba del aspecto visual que tenía la hoja del libro. Entonces me acordaba, y sí, esto por ejemplo, ¿no? Entonces sí me claro. Totalmente. Y eso yo me acuerdo cuando hacía eso en el instituto, si lo estudiaba en el libro y luego además apuntes en otro cuaderno, luego cuando en el examen intentaba recordarlo, como lo había visto de dos maneras diferentes, ya no era capaz como de acceder tan fácilmente a ello. Claro. Es súper curioso. Claro. Sí, lo habías borrado, habías fragmentado la información del libro. Sí, ya no era tan fácil. Pero luego, más allá de trucos así como para aprender, claro, por ejemplo, estoy pensando sobre todo en idiomas. Me suena que hay algunas aplicaciones de idiomas que lo que hacen es luego preguntarte si recuerdas palabras, no sé, imagínate, a las 3 semanas y luego a los 2 meses. Eso también es importante, ¿no? Volver a repasar esa cosa que aprendiste para que no se difumine. Bueno, es básicamente lo que... Sí, sin duda. Conocemos muy bien una función que se sabe desde el siglo XIX de una persona muy conocida en psicología o en psicología, que es Ebbinghaus, y básicamente describió lo que se llama curva del olvido, que básicamente lo que expone es una función que explica cómo algo que se aprende en un momento dado, la función que va a seguir esta información en el paso del tiempo. Y lo que esta función muestra es que aquello que te acuerdas ahora podrá ser recordado muy fielmente a las 5 minutos, a las 10 minutos, pero con un espacio muy breve
de tiempo, que puede ser ya de horas, gran parte de esta información, esto estamos hablando de información teórica, y elementos que no tienen elementos sorpresivos o emocionales en general. Gran parte de la información que aprendemos o que registramos en un momento dado, gran parte se va a olvidar a las 3 horas o a las 4 o a los 2 días, digamos, muy rápidamente. Entonces, hay un punto en que todo este gran olvido empieza a enlantecerse, ¿no? Empieza a decrecer, digamos, la función de caída, y ya vemos que lo que se queda a los 2 meses es probablemente algo que se vaya a quedar ya el resto de nuestra vida. La función, digamos que el olvido no es lineal con el tiempo, sino que tiene esta función exponencial negativa. Digo esto porque lo interesante, que esto hablas de repasar, Claudia. Ay, claro, Claro, sí. Hablando de memoria. Lo de repasar es realmente relevante porque es una de las cosas que se ha demostrado que si la utilizas justo antes de que haya esta gran caída, lo que haces es proteger la caída final, o sea, el resultado final a largo término. No es que realmente si te recuerdas de algo a las 3 horas te vas a acordar mejor a las 4. No, es que si haces esto, es muy posible que te acuerdes mejor de esto a los 3 días. No sé si me acabo de explicar. Sí. Y por eso es interesante hacer momentos así de recuerdo. Si uno realmente quiere acordarse bien, se llama el aprendizaje espaciado. Es decir, es bueno aprenderlo ahora, haces un pequeño recuerdo, y es importante que hagas otro a las pocas horas. No hay una fórmula, o al menos yo no la conozco. Ya, no hay una fórmula matemática exacta, pero si te pasas y has caído en esta valle y tienes que volver a recuperar. Claro. Y luego lo de intentar estudiar antes de pequeñas siestas o cosas así para que se consolide. No sé. ¿Hay datos también sobre esto? Estamos hablando de cómo preservar la información y cómo hay este fenómeno del paso del tiempo, y un elemento que interviene un montón en preservar la información, que trabaja a pesar de que no nos demos cuenta, es mientras dormimos. No es que haya magia, ahí simplemente es un estado fisiológico que parece ser que es muy adecuado para hacer este tipo de fragmentación, de ordenación de la información. Y lo que comentas, Clara, tiene mucho sentido, y algunos estudios apuntan que justamente en el fondo el sueño va a intentar, como se trata de que vaya fragmentando, ¿no? Vaya escogiendo qué es importante, qué no, cómo se organiza. En el fondo, si tú estudias algo justo antes de dormir, esto es inferencial, pero uno podría ser, le das como pistas al sistema para que esta información sea más fresca, ¿no? Esa será la lógica. Sin embargo, hay algunos estudios, lo digo porque no tiene por qué funcionar esto así. Hay algunos estudios que lo que presentan y lo que muestran es que lo que hará el sueño es no intentar preservar aquello que tiene más fuerza de representación, ¿no? Aquello que tienes más vivido, ¿no? Antes de ir a dormir, sino que intentará rescatar aquello que está a punto de caer. Para darle una segunda. Sí, es muy interesante. Exacto. Es decir, si hay algo que encuentre, porque en el fondo son todo ¿cómo se llama? Thresholds, ¿no? Claro, umbrales, son umbrales, ¿no? Entonces, la idea, y hay algunos modelos computacionales y en animales, también se ha visto algo en humanos, también se ha trabajado, que este umbral es la clave, ¿no? Lo que no sabemos durante el sueño es cómo seleccionamos, porque claro, no estamos despiertos, no podemos decir voy a seleccionar esta memoria y no la otra, cómo fragmento, cómo escojo. Entonces, este proceso de selección parece que podría ir, quizá de aquí 20 años esto no tiene nada que ver, pero por ahora sabemos que pueda utilizar un umbral, pero este umbral no va a ir direccionado a lo que está más arriba, sino a aquello que puede ser rescatado. Aquello que no se rescata se olvida ya, y aquello que está en medio es lo que quizás le da el plus. Como una segunda oportunidad, sí. Una cosa, yo acordándome de mi época de estudiante, qué tiempos aquellos, y nada, en los que nos estén escuchando, yo era de los que prefería acabar de estudiar antes de irme a dormir. Entonces a lo mejor dormía 2 o 3 horas. Luego había otra gente que decía, me despierto muy temprano y estudio. ¿Cuál de esas estrategias? Bueno, y luego están los que dicen, no, tú duerme tus 8 horas, que te va a ir mejor que no si estudias 5 horas Seguramente. más. De estas 3 estrategias, ¿escogerías alguna? O quizás debe ser complicado. Aquí estamos mezclando. No, estoy de acuerdo, porque esto también lo he comentado en clase, los alumnos también hablan de esto, porque hablo del sueño, hablo de consolidación y evidentemente sale la cuestión. Pero fijaros que, claro, la pregunta o el problema en sí, que es un problema real, ¿no? Que nos ha afectado a todos. Sí. Hemos tenido que escoger, ¿no? Muchas veces ante estas 3 opciones. Sí. Pero aquí lo que guía, es decir, la pregunta está formulada en el contexto del sueño, pero lo que nos gustaría entender es cómo podemos maximizar las opciones de aprobar.
¿no? Entonces, aquí el objetivo no es optimizar la memoria, sino garantizar aprobar, ¿no? Entonces, si hablamos de memoria, lo mejor es quizá, a ver, también estos, ya sabéis que en ciencia no hay mejor y peor, pero quizá dado a la evidencia, lo mejor sería aprenderlo todo muy bien y dejar que haya sueño en medio. Claro, La situación que planteamos aquí es la de no voy a saberlo todo, no me lo voy a saber bien, Exacto. tengo que seleccionar una opción. Y no necesito acordarme de eso dentro de un mes, solo mañana. Exacto. Entonces, bueno, esto es todo lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Lo peor se va a hacer, que hemos hecho todos y se seguirá haciendo muy de vez en cuando, ¿no? Muy a veces. Sí, muy de vez en cuando. Entonces, claro, es una situación más que de optimizar la memoria, es una situación estratégica. Por ejemplo, una cosa que también es relevante es que hay gente que en un examen le interesará mucho estar muy relajado. Lo bueno de dormir y de dejar que la información repose un poco es que, no sé si os ha pasado que te levantas y tienes las cosas claras de repente, ¿no? El problema se ha solucionado. Bueno, puede ser. Bueno, en exámenes no, en otras cosas de la vida sí. En otras cosas de la vida sí. Hay como digamos, uno puede irse a dormir con cierta oscuridad mental de alguna cosa y pasa, hombre, yo creo que esto siempre, obviamente no es tan sencillo, pero se levanta con cierta clarividencia de algún aspecto, o al menos las cosas no tienen tanto impacto. Bueno, vamos a ver, esto no es tan trivial. Sí. Claro, este contexto, digamos, cognitivo-emocional, quizás es muy bueno para un examen, ¿no? Es una forma de coger, de poder, depende del tipo de examen, también es que estamos ahí. Y yo si tuviera que escoger, que nunca lo he hecho en mi vida, lo que haría sería intentar aprovechar el tiempo y que hubiera un poco de sueño en medio, si puede ser. Vale. Sí, entonces bien, me alegra. Pero quizá otra pregunta que la gente se hace a veces es el repasón final, ¿no? Esto típico antes de entrar en el examen con el libro ahí a leer rápido. Eso a mí mucho. No me presta. Claro. Yo sí, porque digo, es que lo último lo voy a recordar súper bien, ¿sabes? Entonces yo decía, es que me metía al examen todavía así, mirando el libro, se iba andando por la calle mirando los apuntes. Claro. Es simplemente tener en cuenta que todo aquello que entra interactúa con lo que había, si había algo. Claro, ahí partimos de la base. Sí, claro. Entonces, había algo en el fondo, ¿sabes? Las cosas no entran como de forma separada en cajones. Entonces, bueno. Total. Y volviendo al tema de las películas, ¿habéis visto Memento? ¿Alguno de los dos? Sí. En su día. Sí, claro. ¿no? Es así porque... Muy interesante. Vale, pues bueno, para el que no la haya visto no voy a destriparla, pero el personaje se ve que no es capaz de recordar más allá de hace unos minutos. ¿Esto es algo que puede ocurrir? ¿Es algo realista? ¿Y por qué se podría dar si es así? Claro, son los casos de amnesia tan fuertes que se han representado en esta película. Me atrevería a decir que cuesta mucho de encontrar. Como el de la película es muy difícil. Ha habido algunos que se han reportado en la literatura. Ahora me vienen dos que son conocidos en la disciplina, pero este caso de amnesia tan extrema es difícil de que ocurra. Más que nada porque el tipo de lesión cerebral que implica esta incapacidad para acordarse cosas de hace unos minutos es muy específica y muy global a la vez. Es decir, tiene que tocar al menos unos núcleos que en sí mismos no se lesionan a la vez de forma conjunta y además tienen que ir al unísono en esta lesión, ¿no? Ir a los ambos lados. Entonces, las tipos de patología que conocemos que lesionan estructuras como puede ser las de Alzheimer o otras como encefalitis límbica o epilepsia que puede tener cierto impacto en ciertas estructuras que sabemos que son importantes, al menos de cara a la memoria, digamos, esta que estábamos hablando, como la episódica, la autobiográfica. ¿Qué es el hipocampo? Sí, exacto. Estamos hablando de unas estructuras que están en la base del cerebro que incluyen el hipocampo, el parahipocampo, incluso la amígdala, pero también puede llegar a incluir otras zonas un poco más alejadas. Entonces, este tipo de lesiones cerebrales cuesta de encontrar que sean tan general y a la vez que no tengan más. Bueno, el problema es que cuando vemos casos así, que quizá es un proceso, por ejemplo, de las demencias, ya no está solo afectada la memoria,
sino que hay todo un impacto. La dificultad, Claro, lo que pasa en esta persona, este personaje, es que todo funciona menos el recuerdo, ¿no? Menos la memoria. claro. Y esto es lo Eso que es un poco es extraño. un poco extraño. Entonces, claro, casos así hay alguno. Am, ¿Hay alguno? El paciente clásico El HM, HM, que ¿no? Exacto. ese sería un caso, ¿no? Porque realmente se le estripó el hipocampo o parte del hipocampo, Sí, ¿no? se le extirpó el Jesús. hipocampo pero, bilateralmente, que esto es una cosa que ya no se hace nunca. De hecho, después de este Claro. paciente, a nivel de quirúrgico, de estrategia quirúrgica para operar epilepsias, que fue su caso, ya nunca se operan de forma Pero bilateral, es decir, los dos Bilateral. lados. para la epilepsia les gustaba mucho quitar cosas, ¿no? También no era que cortaban el cuerpo calloso también, luego... Sí, bueno, había muchas técnicas, claro. Lo que pasó aquí es un caso muy curioso, es muy conocido y es muy famoso en la literatura. Básicamente es un caso de epilepsia crónica, farmacoresistente, es decir, y estos son casos reales, es un caso que existe, no es tan infrecuente y en estos casos, cuando no hay opción de tratar la enfermedad con fármacos y si la persona es joven y hay mucha opción de calidad de vida, pues se plantea la opción de la cirugía. Y la opción de la cirugía implica intentar identificar el foco epiléptico y sacar, aunque sea esta zona del cerebro, ¿no? Y entonces, a pesar de que esto pueda conllevar un pequeño impacto cognitivo, la calidad de vida que se gana por contra es mucho más alta. Entonces, Ujú. esto se sabe ahora y a nivel, yo no soy médico en ese sentido, pero sí que trabajamos conjuntamente con equipos de epilepsia, se afronta así. En aquel momento no se conocía el aspecto funcional de muchas estructuras cerebrales. Entonces, a esta persona, que fue un caso como existen ahora, se decidió extirpar esta zona del hipocampo, zonas colindantes y además bilateralmente, es decir, ya sabéis, ¿no? En los dos En los hemisferios. dos. Entonces, claro, esto lo que generó es que al despertarse se encontró que se había generado de forma artificial una amnesia muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, es de los pocos casos que hay que existen, que están muy documentados. De hecho, el caso HM despertó toda una literatura y todo el campo de la memoria se ha nutrido de esta persona, que además fue participar en investigación Sí, entonces, claro, esto dio mucho juego. que contribuyó un montón. O sea, que es algo que se ha dado, pero no de manera natural. No ha sido un proceso patológico natural. Exacto, exacto. Vale, Casos así son difíciles. Y que sean, sobre todo aquí el concepto es que se den sin alterar otros aspectos cognitivos. claro. Esto es lo que no Ujú. es, no es, No encaja con la no película. encaja con la película, sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta relacionada con esto que comentabas de, bueno, de la curva, ¿no? De que si no afianzas un recuerdo, lo pierdes. Entonces, a mí personalmente, no sé si yo creo que no le pasa a todo el mundo para nada, porque conozco gente que no, pero yo nunca me pongo a recordar cosas por el placer de revivir un recuerdo, una vivencia. Solo recuerdo cosas que fueron así como en plan, "Buah, como la cagué ese día". Y eso a veces me viene sin pensar, pero para disfrutar no. Y me da la impresión de que por eso a lo mejor estoy perdiéndome recuerdos, porque me pasa mucho con amigos que dicen, sí, tú y yo no sé qué, o te acuerdas aquella vez, y la mayoría de las veces no me acuerdo, y a veces con cosas también emotivas y cosas por el estilo, y digo, pues es verdad, ¿debería hacer algún esfuerzo? ¿Es por eso? ¿Tiene que ver? ¿O estoy bien? ¿Estoy sano? Bueno, claro, no lo sé. Ahora esto es preocupante, claro. A ver, quizás deberíamos parar esta, esta conversación. No, perdona, no, Hay que broma, llevarte al broma, psicólogo. exacto. Quizás puedes hacer una llamadita ahora. No, realmente. Yo creo que, no, claro, aquí yo creo que en el fondo depende mucho de lo que implique en tu día a día, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene estrategias y ha optimizado sus recursos. Y quizá una persona es muy hábil y también hay gente que es igual que por naturaleza es muy hábil en matemáticas y otra es muy hábil en idiomas. Es decir, la memoria también no deja de Claro. ser algo así. Pero si es una cosa que preocupa, que le preocupa a uno, pues ¿por qué no? Hacer algún tipo de ejercicio a ver si realmente puede recuperar el hábito. Pero vosotros a veces recordáis cosas a posta, en plan, ay, qué bonito aquel día, o en plan, la semana pasada. Yo sí que lo hago a veces, pero porque me da miedo olvidar momentos importantes y bonitos. No lo hago a menudo, pero Claro. bueno, depende cómo de nostálgica A mí me esté, parece tan supongo. raro eso. Bueno, Me ayuda mucho ver fotos. Si ves fotos claro, ya pues recuerdas, claro. claro. Las fotos han cambiado la forma de entender el pasado, ¿no? A nivel todo esto del móvil, todo esto vamos a ver qué va a pasar con todo esto a nivel de impacto de memoria, pero sin duda, no solo porque nos puede favorecer, sino también porque nos puede
entorpecer, ¿no? Porque el hecho de saber que tienes registrado un registro fantástico, ¿no? Lo que hace también es que tú te despreocupes de quizá hacer este ejercicio de recuperar. Bueno, es el efecto Google, ¿no? No solo en memoria, sino en otros aspectos. Se llama así, ¿no? Sí. Da más pereza recordar que antes, yo diría. Exacto. También yo creo que ya a veces ni registras tanto, ¿no? Porque depende de cómo seas tú luego a nivel personal, pero que hay veces que uno hace la foto, pero no se para a mirar el paisaje, a intentar... Mira, una de collejas, ¿no? Daba yo, la gente en los conciertos grabando, los fuegos artificiales, ¿qué se va a poner a ver un vídeo de fuegos artificiales? En plan, pídelo y apaga el móvil. Oye, pero quizá, ¿no? Hay un poco esta tendencia a veces de pensar, ¿no? O quizá vamos a cambiar todo. Es decir, aquello que realmente quiero vivir y quiero acordarme, voy a sacar toda la artillería digital. No, vale. Al revés, ¿no? Porque tendemos a pensar, vale. Ostras, esto es un momento único, saco el móvil, sí. ¿No? Cuando esto quizá lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros, ¿no? Claro, sí. Dejar de... no sé, o sea, entiendo... Yo lo que intento hacer, porque a mí me gusta mucho también luego tener esas fotos o ese vídeo, es grabar, pero mirarlo con mis ojos, no a través de la pantalla. Ostras, pero ya estás doblando, Clara, claro. Sí, pero... Claro, en toda su plenitud, ¿no? Voy a vivirlo yo como persona y voy a dejar que mi organismo decida, en el fondo, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Lo que tenga que ser, lo que será, tenga que ser, ¿no? Si será. me acuerdo bien. La ventaja de esto es que como ya todo el mundo lo graba, yo nunca grabo nada y hay grabaciones por ahí. Ya te lo pasarás. Totalmente. Bueno, y a mí lo último que me gustaría preguntarte, Lluís, estamos hablando todo el rato de memoria como un intento de no olvidar y de querer recordar, pero claro, hay veces que también puede ser que recordemos algo con demasiado detalle, cosas que no queremos recordar, pero nos vienen, ¿no? A lo mejor recuerdos negativos, sobre todo en caso de algún trauma, ¿no? En el caso del estrés, del trastorno de estrés postraumático, ¿pasaría algo así? ¿Es como que recordamos demasiado o cómo lo definirías tú? Sí, claro. No conocemos... Sí, perdón. Existe, lo conocemos. Hay incluso formas estratégicas o terapéuticas para abordarlo. A veces es difícil, es un trastorno que es muy relevante, sobre todo en ciertos contextos más allá de una experiencia concreta. Es un problema que puede ser social, sobre todo cuando hay un entorno de conflictos, etc. Uh-huh. Es un problema de aprendizaje o de mal aprendizaje, uno de los aspectos. Es decir, el problema del estrés postraumático, en el fondo, al final es un poco parecido quizá a lo que puede ser un episodio fóbico, ¿no? Que algún ingrediente totalmente superfluo que no tiene ningún vínculo a un elemento traumático o de una experiencia traumática, te activa con toda su plenitud la situación, ¿no? emocional que viviste uh-huh. en aquel contexto. Esto, es decir, aquí lo que ha habido es un proceso, o lo que hay es una mala gestión de aquello que puede activar recuerdos, ¿no? Es decir, tú tuviste una experiencia traumática que conlleva toda una reacción emocional muy intensa, que además acostumbra a ser sin duda negativa, con mucho sufrimiento, y el problema es que esto se revive de forma descontrolada en muchos acontecimientos que no tienen por qué estar ya para nada vinculados a lo que pasó en aquel momento, ¿no? Es un poquito así. Claro, fijaros que lo que ha habido aquí es que se ha ido generando puertas de acceso a un recuerdo que no existía anteriormente, ¿no? La puerta de acceso no era esta, era otra, pero se ha vinculado. Esto por un lado. Y por otra, que esta puerta de acceso que no tenía un vínculo inicial es capaz, es como si tuviera una tarjeta estas ¿sabéis? De los parques de atracciones, que todo el mundo está haciendo cola, hay la cola de VIP y hay la cola de super VIP, que van directos, no hacen cola, no hacen nada, van directos otra vez a la... Pues en el fondo lo que nos pasa es algo así, ¿no? El estrés postraumático crea una red de accesos directos a este impacto emocional tan fuerte de un evento. Entonces sí, sin duda es un problema de memoria porque conlleva haber creado un sistema de claves que te vinculan a un recuerdo y te lo activan de esta manera. Y se puede hacer algo, claro, la gente va a terapia, ¿no? Para intentar tratarlo, pero ¿cómo desaprendes o cómo borras ese acceso directo? Claro. Yo no soy clínico, es decir, quizá aquí no pueda dirigir todo el tipo de conocimientos, estrategias terapéuticas que puedan existir hoy en día, uh-huh. Pero en ciencia o en el aspecto, digamos, del campo científico, sí que se ha trabajado esta idea, ¿no? La idea de cómo podemos, una vez establecido
una clave que activa un recuerdo tan intenso que es casi incontrolable. ¿Cómo podemos realmente relajar esto? ¿No? Entonces, en base a este problema, que es un problema real, y en base a estudios, se ha llegado a un concepto que se llama el fenómeno de la reconsolidación, ¿no? Que es un fenómeno muy interesante y es un impacto porque lo que plantea es que a pesar de que uno tenga un recuerdo en un momento concreto, pase esta curva, este olvido, ¿no? Esta desaparición, y este recuerdo persista allí y no se puede alterar para nada, puede haber mecanismos que si se hacen correctamente, los puedes volver a alterar recuerdos que ya parecía que serán establecidos, solidificados, consolidados. Y eso por eso se llama reconsolidación. Es decir, es un mecanismo por el cual un recuerdo que estaba ya, que no se podía, ¿no?, alterar para nada, pueda volver a ser tratado e incluso, es lo que se trabaja en esta línea de investigación, borrado de nuevo. Esto es un concepto. Wow. La idea de borrado, ya sabéis que la desaparición de algo es muy difícil de probar, ¿no? Yeah, claro. Pero sin duda, y ha generado muchos estudios. Estamos hablando aún en modelos básicos de laboratorio, como puede ser un elemento, ¿no? Claro, tú habrás visto en el laboratorio, hacíamos cosas así, de una imagen en pantalla, la asocias a un pequeño tono auditivo de mucha intensidad, que en el fondo es molesto, no genera un trauma, pero como una vez has aprendido que cuando aparece la imagen vas a generar el tono tan fuerte que te molesta, pues una vez has generado esta imagen, este condicionamiento entre dos elementos, puedes volver a hacer desaparecer esta asociación mediante algunas técnicas. Lo interesante de todo es que sí que biológicamente parece que exista una ventana de tratamiento, pero estamos ahí, ¿no? A nivel, de investigación. Claro, o sea, esto se está haciendo, entiendo, con participantes sanos que no tienen un trauma, pero para ver si el principio puede funcionar, luego podría intentar ver si funciona en personas con el trastorno. El mero hecho de saber que existe una oportunidad es el cambio conceptual. Hasta hace unos años, pues uno podía pensar que esto ya era simplemente se tenía que como tapar, ¿no? Dejar que a ver si realmente moleste lo menos posible, ¿no? Porque pero ahora sabemos que se puede llegar a alterar y, bueno, incluso borrar, si se puede decir así. Pues ojalá esto, ¿no?, continúe la investigación y algún día pues realmente funcione para las personas con este trastorno, porque imagino que tiene que alterar tu vida de una manera brutal. Pues ya hemos llegado al final, Lluís. No sé si hay algo que no te hayamos preguntado que digas esto es súper importante decirlo o cómo te sientes después de la entrevista. ¿Te sientes satisfecho? Hombre, me habéis llevado por caminos realmente duros, ¿eh? Está muy bien. No, sí, hemos llegado a aspectos conceptuales muy interesantes y que son actuales realmente, está muy bien. No, ha sido un placer, ha sido fantástico. Espero que realmente esto contribuya pues a que la gente, pues quizá en el fondo que tenga más preguntas, que en el fondo es lo que nos interesa a todos. Y nada, un placer hablar con vosotros. Clara y Hugo, sois fantásticos y bueno, muchas creo que lo habéis pasado bien también. Encantado, Lluís. Muy bien, lo hemos pasado. Pues gracias a Lluís y gracias también al Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona por patrocinar este episodio con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Y como siempre, la información, en este caso la web del Instituto de Neurociencias y también de Lluís, estarán en la web de Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. La página es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y nos podéis seguir también en Twitter, que estamos como @cobalmentes. Hasta la próxima. Adiós.